Lección Divina del 22 domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. ¿Por qué enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos? Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injurias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber elegido la frase, palabra o versículo que más nos llamó la atención del Evangelio del día, ahora nos vamos al texto. El Evangelio de este 22º domingo del tiempo ordinario describe las costumbres religiosas de la época de Jesús. Habla de los fariseos que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres y sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas. Muchos de estos usos y costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. Los fariseos veían pecado en todo y amenazaban con el castigo del infierno. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos era considerado un pecado. De estos usos y costumbres seguían siendo transmitidos y enseñados o por miedo o por superstición. ¿Tú conoces cualquier uso religioso actual que haya perdido su significado, pero que se sigue enseñando? En el transcurso de la lectura del texto trataremos de poner atención a la conducta de Jesús, a lo que Él dice
con respeto a los fariseos y a lo que él enseña en relación con los usos religiosos enseñados por los fariseos. Bien, una posible división del texto, Marcos 7, 1 al 7, ataque de los fariseos y libertad de los discípulos. 7, 3, 4, explicación de Marcos sobre la tradición de los ancianos. 7, 5, escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. 6, 7, 8, dura respuesta de Jesús sobre la incoherencia de los fariseos. 7, 9, 13, ejemplo concreto de cómo los fariseos vaciaban el contenido de los mandamientos de Dios. 7, 14, 16, aclaración de Jesús a la gente, un nuevo camino para llegar a Dios. Por último, 7, 17, 23, aclaración de Jesús a los discípulos. Bien, vamos a continuar. Durante la lectura de esta lección miramos de cerca el comportamiento de Jesús respecto a la pureza. Marcos ya había afrontado este tema, confrontar 1, 23, 28. Jesús arroja un demonio impuro. En Marcos 1, 40, 45 cura a un leproso. En Marcos 5, 25, 34 cura a una mujer considerada impura. En otros diversos momentos Jesús toca a enfermos físicos sin miedo de convertirse en impuro. Ahora aquí en el capítulo 7 Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a profundizar el concepto de la pureza y las leyes de la pureza. Desde siglos los judíos, para no contraer la impureza, tenían prohibido entrar en contacto con los paganos y de comer con ellos. En los años 70, época en la que Marcos escribe su evangelio, algunos judíos convertidos decían: ahora que somos cristianos debemos abandonar las antiguas usanzas que nos separan de los paganos convertidos. Pero otros judíos convertidos pensaban que se debía continuar observando las leyes relativas a la pureza. La conducta de Jesús descrita en el Evangelio de hoy ayuda a superar ese problema. Bien, ahora sí nos vamos al texto. Del 1 al 2, control de los fariseos y libertad de los judíos. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban que los discípulos de Jesús comían el pan con manos impuras. He aquí 3 puntos que merecen ser señalados. Primero, los escribas son de Jerusalén y de la capital. Esto significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. Segundo, los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Significa que la convivencia con Jesús les da valor para transgredir las normas impuestas por la tradición, pero no tiene sentido para la vida. Tercero, la costumbre de lavarse las manos, que continúa siendo hoy una importante norma de higiene, había tomado para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Marcos 7, 3, 4. Explicación de Marcos sobre la tradición de los antiguos. Las tradiciones de los antiguos transmitían las normas que debían ser observadas por la gente para poder obtener la pureza legal querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio. Se pensaba que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de la pureza eran enseñadas de modo que las personas observándolas pudiesen tener un camino hacia Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, era una prisión, una esclavitud. Para los pobres era prácticamente imposible observarla. Se trataba de centenares y centenares de normas y de leyes. Por esto los pobres eran despreciados y considerados personas ignorantes y malditas que no conocían la ley. Confrontar Juan 7:49. Marcos 7:5. Escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos preguntaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen estar interesados por conocer el porqué de la conducta de los discípulos. En realidad critican a Jesús por permitir a los discípulos transgredir las normas de la pureza. Los escribas y los doctores de la ley eran los encargados de la doctrina. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios, sobre todo las normas relativas a la pureza.
Los fariseos, por su parte, formaban una especie de hermandad, cuya preocupación principal era la de observar todas las leyes relativas a la pureza. La palabra fariseo significa separado. Ellos luchaban de modo que a través de la observancia perfecta de las leyes de la pureza, la gente consiguiese ser pura, separada y santa como le exigía la ley y la tradición. Gracias a los testimonios ejemplares de sus vidas, que seguían las normas de la época, ellos tenían mucha autoridad en las aldeas de Galilea. Marcos 7, del 6 al 8. Dura respuesta de Jesús ante la falta de coherencia de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Dejad el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Isaías 29:13. Porque los fariseos, insistiendo en las normas de la pureza, vaciaban la consistencia de los mandamientos de la ley de Dios. Jesús presenta enseguida un ejemplo concreto de cómo vuelven insignificante el precepto de Dios. Marcos 7, del 9 al 13. Ejemplo concreto de cómo los fariseos convertían inconsistente el mandamiento de Dios. La tradición de los antiguos enseñaba: el hijo que consagra sus bienes al templo no podrá ya usar estos bienes para ayudar a los padres necesitados. Y así, en nombre de la tradición, ellos desvanecían el cuarto mandamiento, que manda amar al padre y a la madre. Hoy día encontramos personas que obran así. Parecen muy observantes, por lo que son solo extremadamente. Internamente el corazón lo tienen lejos de Dios, como dice el canto que se cantaba en la Eucaristía hace años. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Vive a la intemperie en la calle y todos los que lo ven pasan de largo, seguros de llegar temprano al templo. ¿Sí lo recuerdan? En tiempos de Jesús, el pueblo en su sabiduría no estaba de acuerdo con todo lo que se enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a señalar otro camino para ser puros. Esta esperanza se realiza en Jesús. Marcos 7, 14, 16. Aclaración de Jesús a la gente, un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús dice a la gente: no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Marcos 7, 15. Jesús invierte las cosas. Lo que es impuro no viene de afuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino de dentro hacia afuera. Y así ninguno tiene necesidad de preguntarse si ese alimento o bebida son puros o no. Jesús coloca lo que es puro e impuro en otro nivel, sobre el nivel del comportamiento ético. Abre un camino para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. Y Jesús termina su aclaración con una expresión que a él le gusta mucho usar: quien tenga oídos para oír, que oiga. O sea, esto lo hay. Esto lo hay. Lo habéis oído. Ahora tratad de entenderlo. Muy duro, ¿verdad? O sea, no hay otra cosa. Si quieres, hazlo. Si no, entonces no lo hagas. Dicho con otras palabras, usad la cabeza y el buen sentido y analizad las cosas partiendo de la experiencia que tienen la de la vida. Marcos 7, 17, 23. Aclaración de Jesús a los discípulos. Los discípulos no acaban de entender lo que Jesús quería decir con aquella afirmación. Cuando llegaron a casa pidieron una explicación. La petición dejó maravillado a Jesús. Pensaba que al menos ellos lo hubiesen entendido. La explicación va hasta el fondo de la cuestión de la pureza. Declara puros todos los alimentos, es decir, ningún alimento que desde fuera entra al ser humano podrá volverlo impuro, porque no va al corazón sino al estómago, y termina en el excusado. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que desde dentro, desde el corazón sale para envenenar las relaciones humanas. Y las enumera: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinajes, envidia, calumnia, soberbia, insolencia e insensatez. Así de muchos modos, por medio de la palabra, del gesto de la convivencia, Jesús ayudaba a las personas a ser puras. Por medio de la palabra purificaba a los leprosos. Marcos 1, 40, 44.
arrojaba los espíritus impuros, Marcos 1, 26, 39, y vencía la muerte, fuente de todas las impurezas. Por medio del gesto, la mujer considerada impura vuelve a ser limpia, Marcos 5, 25, 34. Por medio de la convivencia con Jesús, los discípulos se ven animados a imitar a Jesús, que sin miedo de contaminarse, come con las personas consideradas impuras. Vean por favor Marcos 7, 15, 17. Bueno, pues, ¿qué más podríamos agregar? Las leyes de la pureza y de la impureza en tiempos de Jesús. La gente de aquella época tenía una gran preocupación por el problema de la pureza. Las normas sobre la pureza indicaban las condiciones necesarias para poder ponerse en presencia de Dios y sentirse a gusto ante Él. No se podía estar delante de Dios de cualquier modo, porque Dios es santo. La ley decía: sed santos porque Dios es santo, Levítico 19:2. Quien no se hallaba puro no podía ponerse delante de Dios para recibir la bendición prometida a Abraham. Para entender la seriedad y la gravedad de estas leyes sobre la pureza, conviene recordar lo que sucedía en nuestras iglesias hace 50 años. Antes del Vaticano II, para poder comulgar, por la mañana era necesario estar en ayunas desde la medianoche precedente. Quien comulgaba sin haber ayunado cometía pecado mortal llamado sacrilegio. Se pensaba que un poco de alimento o algo de beber nos volvía impuros para recibir la hostia consagrada. También en el tiempo de Jesús había muchas cosas y actividades que volvían impuras a las personas, imposibilitadas de ponerse delante de Dios, tocar a un leproso, comer con publicanos, comer sin lavarse las manos, tocar la sangre o el cadáver y muchas otras cosas más. Todo eso volvía impura a las personas y el contacto con estas personas contaminaba a otros. Por eso las personas impuras debían ser evitadas. La gente vivía apartada, siempre amenazada de tantas cosas impuras que amenazaban sus vidas. Todos vivían bajo el miedo, temerosos de todos y de todo. Ahora, con la venida de Jesús, de improviso todo cambia. Por la fe en Jesús era posible obtener la pureza y sentirse cómodo delante de Dios, sin que fuese necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos. Fue la verdadera y propia liberación. La buena noticia anunciada por Jesús hace salir al pueblo de la defensa y le restituye las ganas de vivir, la alegría de ser hijos de Dios sin miedo a ser felices. Bueno, pues esperamos que esta propuesta, como siempre decimos, pequeña, sencilla, modesta, les ayude a preparar su lección divina para que pues fortalezca nuestra fe en las pequeñas comunidades, en las casas de oración, sea presencial o por las plataformas. Y si no, pues también para preparar nuestra misa o del Evangelio del próximo domingo, que sería importante ya irnos preparando, disponiendo nuestro corazón para celebrar la Eucaristía. Recordemos que la liturgia de la palabra del domingo es lo que le da sentido a toda la semana. Y entonces, pues este texto sin duda es significativo y nos ayuda. Yo solamente quisiera como decirles que hoy más que nunca necesitamos ser cercanos al enfermo, ser cercanos al que sufre, ser cercanos al que llora. Y pues creo que más que nunca recordar que nos hace impuro lo que sale desde dentro. Miremos nuestro corazón, miremos lo que hay en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, y que a veces nos llega así tener una boca llena de citas bíblicas, o una casa llena de santos, o cargar un rosario, una Biblia, pero como diría Jesús, somos sepulcros blanqueados, llenos de una podredumbre tremenda, ¿no? O sea, hay un corazón vacío, resentimiento, odio, una mala cara, un maltrato. Entonces, pues tenemos como que cuidar eso,
Hoy el reto de los cristianos es la cercanía, la sencillez, la amabilidad, la generosidad, y creo que eso sería importante reflexionarlo, meditarlo, qué es lo que estamos ofreciendo. Y pues también recordad lo que Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso tiene que seguir resonando para nosotros. Todos tenemos oídos, no nos hagamos sordos a la voz del Señor. Está el llamado claro, no nos hagamos ciegos. Demos una respuesta, no nos hagamos mudos, porque al final de todo se nos pedirá cuentas. Y pues que le rogamos a Dios que nos colme de bendiciones, nos llene de su santo amor y nos haga muy, pero muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta luego. Danos un corazón limpio y puro, dispuesto a recibirte con dignidad, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos acercarnos a ti. Haznos de nuevo, Señor. Purifícanos, purifícanos. Danos un corazón limpio y puro, dispuesto a recibirte con dignidad, Señor. Tu cuerpo y sangre nos da la vida, la eternidad. Prepáranos el corazón, purifícanos, purifícanos. Danos un corazón limpio y puro, dispuesto a recibirte con dignidad, Señor. Ya no queremos ser como aquellos doctores en ley. Transfórmanos